¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Estamos unos segunditos después de las 6 de la tarde. Es miércoles y es miércoles de hablar de naturaleza, hablar de biodiversidad, hablar del calorón tan terrible que se está sintiendo en el sureste de la República Mexicana y yo creo que en varios estados de nuestro querido México. El día de hoy tenemos invitados bien especiales. Vamos a tocar un tema que seguramente será de su interés: las superficies de concreto y las alteraciones en la temperatura urbana. Un tema polémico, un tema donde nosotros somos ese problema y por ende deberíamos ser parte de la solución. Para ello, yo quisiera dar la bienvenida a mis dos invitados del día de hoy, al biólogo doctor Froilán Esquinca Cano, a quien saludo y le mando un abrazo hasta la Ciudad de México. Doctor ¿Qué Froilán tal? Esquinca, ¿cómo estás? Un placer siempre, un gusto saludarte, Carlitos, a tus órdenes. Muchas gracias. Encantado. Y un querido amigo, el biólogo Amado Ríos Valdés, él se encuentra en la ciudad de Toluca. No sé si México, estoy bien. en la Ciudad de Eso, México pues también. ni tan caluroso por allá. Qué envidia de clima ahí en Toluca. Así es como estamos. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Soilán. Un gusto Hola, saludarlo qué gusto, Amado. Qué gusto. igualmente. Muy bien. Las superficies de concreto y las alteraciones en la temperatura urbana, doctor Froilán, biólogo Amado Ríos Valdés. Las ciudades son conocidas por ser puntos de calor en comparación con sus alrededores, un fenómeno conocido como islas de calor urbano o valles térmicos. Este aumento de la temperatura se debe a la concentración de superficies de concreto, asfalto y otros materiales de construcción que absorben y retienen el calor del sol durante el día y lo liberan lentamente durante la noche. Este problema no solo afecta a la comodidad de los habitantes urbanos, sino que también puede tener graves consecuencias para la salud pública. Las temperaturas extremas aumentan el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor, como la insolación y el golpe de calor. Además, también pueden aumentar la contaminación del aire y el consumo de energía para enfriar los edificios, lo que a su vez aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero. Estos y otros problemas sobre la mesa: construcciones, superficies de concreto y las alteraciones en la temperatura urbana. La reflexión, doctor Froilán Esquinca Cano. Bueno, como lo hemos platicado varias veces en tus programas que me has invitado amablemente, pues han sido temas que son recurrentes porque pues cada día vemos que este tipo de escenarios están siendo parte de nosotros, de nuestra cotidianidad, y en el caso particular de la Ciudad de México, pues sí es un fenómeno que se ha estudiado ya desde hace algunos años y ya una buena cantidad de años por parte del Centro de Ciencias de la Atmósfera, con el doctor Bravo y algunos otros como la doctora Luyando, quien han monitoreado pues en diferentes estaciones meteorológicas estos cambios y estas transformaciones que permiten pues sí tener el dato de cómo estos elementos que son parte del crecimiento de las ciudades, pero que también ahora están dando pauta para analizar todas estas complejas realidades asociadas, como el tráfico, la movilidad, el tema de las emisiones, el tema de incluso de estas mismas acumulaciones de gases asociado a lluvias que a veces son poco ya frecuentes en algunos casos, y cuando son ya en sus temporadas estacionales a veces son más escasas, más dispersas, incluso con temperaturas que ya al caer al piso pues generan también otro tipo de fenómenos que no estamos revisando, como pudieran ser los impactos que se tienen en áreas verdes y en otras zonas. Entonces es un fenómeno cada día más complejo entenderlo, dimensionarlo, pero que sí ya en algunos casos han servido para poder contextualizar lo que sería un cambio en el paradigma del desarrollo urbano, o cómo reorientar esas pautas de el desarrollo hacia una cultura regenerativa, o bien el tema de techos verdes o las pinturas de los techos o el amortiguamiento de materiales, etcétera, pero que sí es urgente en función de que las poblaciones urbanas
cada día están siendo mucho más amplias, pero también eso implica el cómo poder ordenar el desarrollo y en dónde, ¿no? Sí, entonces sí, muchos elementos a considerar, lo apretado y estrecho también ya que son la toma de decisiones en algunos casos para poder ordenar esto, y lo crítico que empieza a ser porque los golpes de calor pues ya representan muertes, ¿no? Y en el caso de París, pues es evidente, las recurrentes olas que hubo en un lapso como de 10 años de diferencia, en donde quienes eran los más afectados pues eran las personas de la tercera edad, ¿no? Entonces, así es, son temas a considerar Froilán, como salud pública, ¿no? así es. Biólogo Amado Ríos Valdés, superficies de concreto y las alteraciones en los patrones de la temperatura urbana. Tuxtla Gutiérrez en los últimos 10 años ha sido muy visible, han sido muy visibles los cambios en los patrones de temperatura. Hay un fenómeno que denominan islas de calor. El doctor Froilán Esquinca me decía que eran los valles térmicos, donde hay fluctuaciones de calor muy sensibles. Estamos en la zona centro a 40 grados centígrados a la sombra, y 2 kilómetros más adelante hacia la zona norte-oriente baja la temperatura hasta 4 grados. ¿Qué es lo que está sucediendo desde tu punto de vista, biólogo Amado Ríos Valdés? Bueno, sí, efectivamente se ha demostrado ya en muchos lugares, particularmente en Tuxtla Gutiérrez, que una zona arborizada y una zona sin árboles, llena de concreto y de cemento, tienen una diferencia de casi 5 grados de temperatura al mediodía. Esto tiene consecuencias de muy diferente tipo. Pues yo diría también que es una consecuencia en lo particular, es una consecuencia específica, el tema del calor. Es una consecuencia básicamente de la acelerada pérdida de áreas verdes y de arbolado en las zonas urbanas, que se han perdido precisamente por el crecimiento urbano desordenado, sin planificación, sin ninguna medida que permita valorizar las áreas verdes urbanas. Este crecimiento desordenado de las ciudades en general, y en particular de Tuxtla Gutiérrez, han generado muchos problemas. Uno, ya se ha dicho, el tema de generar más calor en zonas sin árboles o sin áreas verdes, pero también está el tema del tráfico, que se ha incrementado de manera brutal, del desorden y del problema de la movilidad, que la gente tarda más tiempo ahora para llegar a sus trabajos, sus escuelas, sus actividades. Hay más contaminación ambiental y la atmósfera, etcétera. Es decir, es una avalancha de consecuencias que se generan a partir básicamente de la pérdida de áreas verdes y arbolado urbano. Y me parece que tiene que ver básicamente con una consecuencia general, que es perder calidad de vida, ¿no? Tener áreas urbanas, áreas verdes urbanas, genera un montón de beneficios a nivel de salud, a nivel económico, a nivel social y hasta a nivel político. Perder áreas verdes en función de áreas de zonas con cemento, asfalto y obras, ¿no? Es perder calidad de vida para los habitantes de cada ciudad. Y el problema grave, muy grave, es que cada vez más somos más habitantes de las zonas urbanas. Por darles un dato, a principios del siglo XX, 1900-1905, la gente que vivía en México en zonas urbanas eran 1.4 millones de habitantes en zonas urbanas. En el 2020, el Censo de Población estableció que existen casi 102 millones de habitantes en México en zonas urbanas. Eso es el 80% de la población de México vivimos en zonas urbanas. Muy bien, Carlos. Ahí está la lesión, ahí están los primeros comentarios sobre más que preocuparnos debe de ocupar. Estamos sintiendo los efectos de
dos fenómenos. Uno de ellos, muy conocido ya en los últimos años, el cambio climático, que muchos aún se empeñan en negar. Y el otro, que data desde hace 1000 años, quizá desde que los primeros changos se organizaron en comunidades, luego dieron pie a las tribus, los clanes, etcétera y demás, que es la antipatía, la apatía, la envidia y esa sed de poder que ha caracterizado al ser humano. ¿Por qué matan a la hormiga? Porque puedo. No hay ninguna utilidad, solamente lo hago porque puedo. Y luego de ahí pudiera venir una lógica bastante macabra de que a pesar de estar viendo y sufriendo en carne propia las consecuencias de nuestra loca carrera hacia el abismo, con construcciones de concreto, derribando superficies arboladas, miles y miles de hectáreas, no nos interesa. Tal parece que lo que interesa es el bienestar económico solamente. Los invito a que veamos el siguiente trabajo periodístico de Beli Luna, precisamente a colación de lo que son las superficies de concreto y las alteraciones en la temperatura urbana. Una podcast. Soy Beli Luna y el día de hoy les hablaré sobre el urbanismo y el cambio. Corre video. Las ciudades contribuyen y se ven afectadas por. Las ciudades son responsables del más del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero mundiales. A la vez, ocupan la superficie de la Tierra. Cientos de millones de zonas urbanas se ven afectadas del mar, fuertes precipitaciones, inundaciones, sequías, deslaves, ciclones y tormentas más fuertes y frecuentes, productos del cambio climático. Los impactos del urbanismo pueden incluir la pérdida de tierras húmedas y silvestres, como zonas costeras, áreas recreativas, recursos forestales, debido a la acelerada deforestación para llenar la demanda de leña y carbón y otros recursos naturales, así como la contaminación acústica, visual, acumulación de basura y aguas residuales, y congestión de tráfico. El crecimiento de las ciudades requiere más infraestructuras de transporte y conlleva un mayor consumo de energía y una ocupación de suelo. Estos factores van deteriorando el medio ambiente y aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero. La urbanización afecta de muchas formas el cambio de tierra, a través de la transformación de las interacciones entre lo urbano y rural. El cambio de uso de tierra en el continuo rural-urbano puede afectar tanto al entorno natural como a la situación socioeconómica regional. La planificación urbana debe orientarse a los niveles de contaminación y de residuos, así como mejorar la eficiencia en el consumo de recursos. La Biosfera Podcast, Beli Luna. Muchas gracias a Beli Luna por su colaboración. Estamos abordando el tema de los asentamientos, de lo que es la superficie de concreto y los efectos que trae consigo las islas de calor y las alteraciones en los patrones de temperatura en las ciudades que ya están padeciendo estos efectos negativos. Tenemos comentarios de nuestro público, biólogo Froilán, biólogo Amado Ríos. Lumar dice, ¿se ve bien? A ver, ahí está, se ve bien. Laura Carmona, sí se ve, yo creo que es cuando estábamos peleándonos con la imagen, que no se veía bien. Rafa de la Cruz, saludos al doctor Froilán Esquinca, excelente programa, muchas gracias. Marisol Rodríguez, saludos desde Ocosingo, Chiapas. La maestra Alba Maldonado, saludos, excelente que se estén abordando el tema del concreto y el aumento de temperatura en las zonas urbanas. Felicidades al doctor Amado Ríos y al doctor Froilán Esquinca. Pues ahí están los comentarios, también está con nosotros, está viéndonos el doctor Ernesto López Gutiérrez, también está Eloísa Aguilar, que nos está viendo en algún lugar del planeta Tierra. Muchísimas gracias a todos ellos. Una realidad es que el urbanismo, la falta de un ordenamiento ecológico territorial,
es una constante en las grandes ciudades de nuestro México y quizá, por qué no decir, en el mundo. Y tal parece que no nos damos cuenta, no queremos darnos cuenta, doctor Froilán Esquinca Cano. Tú has dedicado gran parte de tu vida a hablar de los efectos del cambio climático, a hablar de los servicios ambientales, a poner el dedo en la llaga con la situación de las islas de calor y demás. ¿Qué nos está faltando? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Y estaríamos a tiempo aún de poner una solución a esto? Sí, yo creo que, bueno, nos están faltando muchas cosas, pero yo creo que lo que siempre les decía a mis colaboradores, hace falta orden y método, ¿no? Yo creo que una parte importante de lo que tenemos que hacer patente es que un desarrollo urbano tiene que ser construido con base en un análisis específico de lo que representan los elementos en donde me voy o está creciendo o está demandando la población ese crecimiento, o bien planear previamente como se hizo en algunos casos antes de que llegara la gente, como el caso de Brasilia o el caso de Ciudad Obregón, incluso Sonora, que fue un piloto muy interesante, pero que también implica un trabajo interdisciplinario. Yo creo que uno de los retos enormes que tenemos que hacer es planear ya de una forma diferente con la participación de la gente, de los profesionales, pero sobre todo también de los colegios de profesionistas, de las cámaras, de los grupos sociales que tienen el interés de poder participar, y eso efectivamente se llama una gobernanza participativa en la gestión del territorio, y creo que el territorio ya cada vez demanda un análisis más crítico en torno a este tipo de servicios ecosistémicos, como lo mencionó Amado en el caso de Tuxtla. Pues obviamente los servicios ecosistémicos han quedado críticamente amenazados en el Matumatzá, en el Cañón Sumidero, en el Cañón San Fernando, que prácticamente ya desapareció, y en algunos casos en las zonas internas, que son valles que le dan humectación, y en el caso de los 19 arroyos tributarios del río Sabinal. Entonces, mucho de esto es el contexto en el que debamos desarrollarnos, pero en un horizonte de planeación no de trienio ni de sexenio. Debemos de pensar en horizontes de planeación de más de 20, 30, incluso hasta 50 años. Incluso modelos como el de Holanda, en donde se están revisando cada quinquenio, pero que ahorita están repensando ya lo que están haciendo o el caso de Múnich, por ejemplo, el caso de Barcelona con la conectividad verde que están rehaciendo. Barcelona es una ciudad diseñada por urbanistas, es un ejemplo mundial, Barcelona, de cómo se dio como ciudad y se desarrolló, pero ahora repensándose, están reconectando todo su sistema de áreas verdes, de comunicación para las partes de el uso alterno de transporte, y también como se está sucediendo como la parte de los nórdicos, ¿no? No solamente es privativo de un país, sino todos los nórdicos tienen una cultura del uso de la bicicleta y del transporte, donde el esfuerzo humano es parte de ello, de forma importante. Entonces los senderos, el caminar, el conectar a la ciudad, el pensarse en barrios, en formas de valer que cada uno de esos lugares tenga una identidad. Y creo que esa parte también es muy importante, o sea, cómo repensarse las ciudades con la gente, pero al mismo tiempo articulando un sistema de ecosistemas urbanos, en donde, por ejemplo, tenemos inventarios. Hemos defendido mucho un parque con mi esposa y varios más, colindando con el río Sabinal, entre la 12 y la 15 poniente, y después siguen las arboledas. ¿Cómo nos ha costado trabajo decirle a la gente que no estén incluso hasta talando pequeños arbolitos que estamos resembrando o protegiendo, o que quieren hacer, poner otro tipo de actividades que ya no son adecuadas? Entonces, creo que esa parte de la defensa de sitios estratégicos de las ciudades con la misma forma de organización ciudadana también van a dar pauta para una gobernanza efectiva de las ciudades, y creo que ahí está el reto de cómo replantear el desarrollo sustentable hacia estos objetivos del desarrollo del 2030, pero yo pensaría que en el 2050, si estamos pensando en un escenario metropolitano como ya es Tuxtla, o ya es, fíjense que el caso particular, y perdón si abuso un tantitito,
El caso particular de la Ciudad de México, a mí me tocó trabajar. Adelante, por favor, doctor. Me tocó trabajar mucho para el rescate de Xochimilco y los desastres, etcétera. Pero algo que se decía, y logramos que incluso fuera patrimonio de la humanidad Xochimilco conectado al centro de la ciudad. No logramos que fuera un patrimonio propio, como son Alacustre, Xochimilco y Tláhuac, pero ya conectado era plantear la necesaria, digamos, necesidad de pensar como cuencas. Y es una cuenca endorreica, no tiene salida, pero por el otro lado está siendo subsidiada por la parte de del Valle de México, conectando con el Estado de México y Michoacán. El caso particular, apenas se acaba de suscribir el convenio el año pasado entre estos tres estados para hablar de la conservación y restauración de esta cuenca metropolitana. Y creo que este es un ejemplo muy importante de lo que tenemos que pensar, por ejemplo, el caso de Tuxtla Gutiérrez. Por ejemplo, ¿quién sabe de Tuxtla Gutiérrez que el agua viene de la Sierra Madre, ¿no? Entonces, ¿por qué conservar el Triunfo? ¿Por qué conservar la Frailescán, etcétera? Y obviamente se va a agotar el agua potable de Tuxtla Gutiérrez y de la zona metropolitana. Así es. Entonces, esos son los servicios ecosistémicos que tenemos que pensar en el horizonte de mediano y largo plazo, ¿no? Muy bien. Biólogo Amado Ríos, el día de hoy sale publicada, porque déjenme decirles que además de un científico, además de ser biólogo, el biólogo Amado Ríos Valdés, a quien tengo el honor, el gusto de conocerlo desde hace muchísimos años, él estuvo al frente de la delegación de Semarnat aquí en el estado de Chiapas. Biólogo Amado Ríos, dentro de tus facetas, eres columnista, y hoy sale publicada tu Ecología Humana y Ultimátum, con el título Ciudades Sustentables, Habitantes Felices. Pues no creo que estemos muy felices porque Tuxtla Gutiérrez tiene todo menos ser una ciudad sustentable. Hay un video que me hiciste favor de proporcionarme que te pediría yo nos lo pudieras describir, además de lo que vamos a observar de manera visual. Lo voy a correr en este momento. Sí, gracias. Realicé un video haciendo unas tomas, unas capturas de pantalla de Tuxtla Gutiérrez, de Google Earth. Lo que vemos es el crecimiento desordenado de Tuxtla Gutiérrez en los últimos 40 años, 45 años, desde 1985 hasta 2022. Hasta 85, el crecimiento es de más del doble de lo que era hace 45 años. Se creció en el doble de superficie. ¿Sobre qué creció? Sobre los bosques, sobre las áreas verdes, sobre el arbolado que existía a las orillas de lo que en aquel momento era Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Creció hacia Chiapa de Corzo, creció hacia San Fernando, creció hacia Copolla, creció hacia Terán, creció dentro, muy dentro del área protegida de Cañón Sumidero, ¿no? Creció hacia Berriozábal, de tal manera que ha sido un crecimiento enorme, desordenado, sin planificación, y que ha implicado que Tuxtla Gutiérrez creció en población en los últimos 45 años. Tenían 85 alrededor de 200,000 habitantes. Hoy tiene, según el INEGI, cerca de 600,000 habitantes, 604,000 habitantes. Creció 3 veces. Pero además de esto, lo peor es que ese crecimiento no obedeció a una planificación y a una mejora de calidad de vida de las personas. Todo lo contrario. Hoy se vive peor en calidad de vida lo que se vivía hace 50 años en Tuxtla Gutiérrez. Pero además de esto, lo que ocurre es que en Chiapas existía hasta hace algunos años el paradigma de que era un estado rural, básicamente rural. Ya no es cierto eso. Ya no es cierto. El último censo de población del INEGI 2020 establece que 50% de la población es urbana y 50% rural. Y va creciendo aceleradamente la población urbana, ¿no? Cerca de 2.600.000 habitantes de Chiapas viven en zonas urbanas. Viven en áreas que han sido, como Tuxtla Gutiérrez,
con un crecimiento desordenado, sin planificación, sin ordenamiento, que ha generado, por ejemplo, en el 2002 o 2003, el STAN, corrígeme, Carlos Froilán, con el STAN lo que ocurrió fue que en el 2005. caso, 2005. Okay. El caso, por ejemplo, de Tapachula, que creció hacia el río, ¿no? Cuando el río creció, claro, se desbordó, se llevó mucha gente, mucha gente, ¿no? Muchísimas casas, así es. Efectivamente, en el caso, por ejemplo, de San Cristóbal de las Casas, que es un caso dramático de crecimiento desordenado, se está perdiendo aceleradamente toda zona del humedal. Y eso va a generar en los siguientes años... Y la extracción del material pétreo, así es. Va a generar inundaciones, va a generar problemas graves a la gente que está viviendo ahí, en San Cristóbal. Entonces, la Gutiérrez lo que está generando es, efectivamente, como decía muy bien Froilán, islas de calor, más calor de lo que realmente debiera de tener esa zona de Chiapas, ¿no? Problemas graves de tráfico, problemas graves de contaminación ambiental cada vez mayores, ¿no? del aire. Y esto, perdóname, no se resuelve, y voy a un tema polémico, ¿no? Construyendo más puentes y más avenidas, y derribando árboles. Yo creo que tendría que ser... Pues creo que te adelantaste al siguiente punto, biólogo Amado. Te adelantaste al siguiente punto. Paradigma para todo el mundo, y entonces para Chiapas, y entonces que no se pierda un árbol más. No se pierda un árbol más en la ciudad, porque eso es perder calidad de vida para la población. Así es. En los últimos... Sí. Perdón, adelante. Bueno, okay. En los últimos 10 o 15 años hemos sido testigos documentándolo de manera periodística, de cómo el clima en Tuxtla Gutiérrez ha ido alterándose, incrementándose la temperatura. Hace muchos años tuve la oportunidad de platicar sobre este tema con el doctor Froilán Esquinca, y él me mencionaba un término, los valles térmicos. Fue un reto para mí el investigar, fue un reto para mí el recabar información y darme cuenta que nos estamos disparando. Tal parecía que estamos jugando a la ruleta rusa en Tuxtla Gutiérrez, y tarde o temprano nos vamos a disparar a la cabeza un balazo del cual no vamos a tener vuelta atrás. Hoy el tema que está sobre la mesa también es la construcción en Tuxtla Gutiérrez de lo que aquí llaman pasos a desnivel, pero que a final de cuentas son puentes y distribuidores viales. Estamos viendo desde hace unos minutos una imagen que ha dado la vuelta, una serie de imágenes que han dado la vuelta, generando polémica aquí en la capital de Chiapas y a nivel general, porque es mucha la superficie arbolada que se está afectando, aun y cuando argumentan de que se va a reponer, aun y cuando argumentan de que son árboles que ya son viejos y demás. Lo cierto es que el incremento de temperatura es cada vez más ostensible, cada vez se siente más, y hoy, por ejemplo, estamos en invierno todavía. Estamos en invierno y la temperatura fue de 40 grados a la sombra. Ahora, yo no quiero pensar lo que va a suceder en un mes más, unas 2 semanas más, porque ya es cuando va a estar la temporada de estiaje en todo su esplendor, y las quemas agrícolas que posteriormente desembocan o se desarrollan en incendios forestales, pues van a estar a la orden del día. Tenemos preguntas. Fernando Trejo de Tuxtla: ¿qué acciones se pueden realizar para evitar las alteraciones en la temperatura? Araceli Besares de Tapilula: las alteraciones tienen que ver con el cambio climático. Y Beatriz López de Huixtla: ¿cuáles son los pronósticos para los siguientes 10 años? Ahí dejo las preguntas, por favor, doctor Froilán, biólogo Amado Ríos. Bueno, yo creo que hay un tema fundamental que es el tema de gobernanza, como insisto, y eso implica la participación de la sociedad y cómo poder hacer de las herramientas de planeación un elemento de construcción de un diálogo entre la sociedad y el gobierno. Por el otro lado, cómo poder hacer un plan que efectivamente traduzca esto en gestión del territorio, dónde, cómo y cuándo y hasta dónde vamos a crecer y cómo vamos a hacerlo. Por el otro lado, incluso hay un estudio que se hizo por parte del botánico con todas las especies que se recomiendan para lo que sería la arborización de Tuxtla Gutiérrez. Hay muchos ejemplos que se tienen ahí de áreas que han sido restauradas. Entonces, un tema se llama
ordenamiento, se llama restauración, y lo que implicaría ya los sistemas de construcción, que debemos de ir transitando hacia el uso de materiales diversos, pero obviamente que estén con mucha permeabilidad, con el uso de recursos que pueden ser mucho más, captar agua de lluvia, usar techos verdes, etcétera, que son, digamos, las soluciones que ya han sido bastante estudiadas. Incluso hay una universidad en Dinamarca que es sobre techos verdes. Hay toda una corriente que se da a nivel de ese. Incluso en la UNACH está el laboratorio de materiales para la vivienda sustentable. Ahí está un gran amigo que es incluso el director de ese centro, que es un referente a nivel nacional. Entonces tenemos que empezar a involucrar las soluciones basadas en la naturaleza. Es la recomendación de estas 4 últimas convenciones, en donde se habla desde lo que fue la alimentación, desde lo que es el agua recientemente convocada y que será en estos tiempos, la de cambio climático y la de biodiversidad. No tenemos otra más que encontrar las soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, pensar en que si vamos a transformar el paisaje, tenemos que hacer más bien una gestión de ese paisaje para mejorar las condiciones del mismo o articularlo, como lo mencioné, lo que está haciendo Múnich o en Alemania, lo que está haciendo Barcelona y muchos otros países y estados en Estados Unidos. Incluso en Estados Unidos los servicios ecosistémicos de cada árbol en algunas ciudades ya están siendo parte de la incorporación del pago de impuestos. Entonces esa parte es un tema de estímulos económicos, no incentivos perversos como se han usado muchas veces para el desarrollo, incluso el desarrollo urbano, sino más bien como incentivos para un desarrollo hacia un crecimiento con una tasa cero. O sea, el net cero que se le llama en todo, tiene que ser parte de la cruzada al 2050. Si no, estamos perdidos, ¿eh? Ese fue el acuerdo de la última Convención de Cambio Climático, pero acaba de ser ratificado en la Convención de Biodiversidad porque estamos entrando seriamente a una 6ª extinción en donde viene como un colapso de dominó, y el otro viene el del agua, ¿eh? Ojo con lo que viene el del agua. Ahorita estamos en un estrés hídrico de más del 50% del país en este mes. Entonces veámonos en esos escenarios. Ojalá pudiéramos retomar estos ejemplos de lo que se están haciendo en otros países con el fin de mitigar y pugnar por un equilibrio entre nuestras acciones y lo que están provocando las mismas. La otra pregunta, biólogo Amado Ríos Valdés, Araceli Besares de Tapilula, ¿las alteraciones tienen que ver con el cambio climático? En parte sí, por supuesto, en parte sí. Hay un incremento gradual, pero constante, de la temperatura global desde hace más de 50 años y no ha dejado de crecer. Año con año, la NASA publica que el año que corre ha sido el más caliente de la historia. Y eso no ha dejado de ocurrir desde hace cerca de 20 años que se ha publicado este índice. Lamentablemente, se está perdiendo la batalla contra el calentamiento global y el cambio climático, porque hay muchas convenciones, hay muchos acuerdos, hay muchos pactos. Cada año existen acuerdos a nivel internacional, sin embargo, no se cumplen. Y no se cumplen que el año pasado el Acuerdo Mundial sobre Cambio Climático se reunieron para poder establecer metas reales, porque se dieron cuenta hace 2 años, en la Convención de Glasgow, que todo era falso, que los países que acordaban, proponían un acuerdo, ¿no? Proponían una meta y no la cumplían, lo decían por decir, por verse bien, ¿no? El año pasado, en la reunión que hubo sobre cambio climático a nivel internacional, se planteó esta necesidad de poder establecer metas reales, realizables, creíbles, y que no fuera nada más puro choro, como ha sido hasta ahorita. Porque lo que es cierto es que tenemos 30 años de acuerdos internacionales, desde la Convención de Río de Janeiro, ¿no? Y tenemos 30 años de crecimiento año con año de la temperatura. Es decir, no estamos logrando nada a nivel internacional.
¿no? Y voy al tema concreto de Tuxtla Gutiérrez, tantito. En Tuxtla Gutiérrez, el tema del tráfico y el tema del calor que se genera y la contaminación ambiental que se genera, no se soluciona con más puentes ni con más carreteras, ni con más calles. Está visto a nivel internacional, a nivel científico internacional, que más puentes se genera más tráfico en zonas donde llegan estos vehículos que suben a los puentes. Y la tendencia mundial, en ciudades como ya mencionado Froilán, agregaría yo el tema de Bogotá, Colombia. La tendencia mundial es reducir el número de vehículos particulares en circulación y aumentar dos cosas: el número de áreas verdes y el número de transporte público eficiente, barato y de buena calidad y de gran calidad. Y yo agregaría además verdes. Muy bien. Aquí voy a compartir con ustedes algunos comentarios porque ya se armó todo un debate con nuestros amigos que amablemente nos están sintonizando a través de la magia de las redes sociales, la magia de las nuevas tecnologías de la información y Facebook Live. Laura Carmona, voy a taparte tantito, biólogo Froilán, porque quisiera que leamos completo el comentario que hace Laura Carmona. Laura Carmona dice: el biólogo Ríos comenta que 102 millones de personas en zonas urbanas. Creo que pueden ser 102 millones de soluciones al crecimiento desordenado de las superficies de concreto. Bien dice el biólogo Esquinca que hace falta un análisis profundo para encontrar un método en esta pérdida de áreas verdes y arboladas, los techos verdes, la construcción de calles y pavimentos con otro tipo de material, así como la acción de los ciudadanos, pienso, puede generar soluciones a corto plazo. Es el comentario de Laura Carmona. Por su parte, Leoncita Vida Holística, así se identifica, dice: creo que hay que construir infraestructura para mejorar la circulación. Esto a colación de los comentarios sobre la construcción de puentes, pasos a desnivel y distribuidores viales en Tuxtla Gutiérrez. Comenta y agrega, y sí se puede reponer. Quizás se refiera a la cobertura, a los árboles que se están derribando, la vegetación que se está afectando. Agrega: lo que es necesario es replantear el ordenamiento urbano. Y por su parte, Laura Carmona, bueno, dice: gracias por las felicitaciones al programa. Definitivamente hay retos no solo para un gobierno, para una sociedad activa. Alba Maldonado dice: si dices que se puede, cita un ejemplo que hayas analizado o estudiado. Respondiéndole a Leoncita Vida Holística: proporciona datos, explica con datos tu dicho. Ahí está. Y Leoncita le contesta: yo puedo asegurar que los árboles son fáciles de plantar y recuperar. Ese no es el tema. El tema es que no se está haciendo. Y Alba Maldonado me parece que es muy importante que todo proyecto de infraestructura debe presentar un manifiesto de presentarse públicamente. Es por ley. Y sigue el debate: soy testigo de que los programas de captura de carbono son un fraude. Nunca llegan a los prestadores de servicio ambiental. Ojo con este comentario: soy testigo de que los programas de captura de carbono son un fraude. Nunca llegan a los prestadores de servicio ambiental. Y agrega además: no se preocupen, las cosas por su propio peso caen. Bueno, pues ahí están los comentarios. Mejoren el transporte público. Y agradezco estos espacios de conocimientos para la ciudadanía, dice Lupita Guillén. Pues ahí está este debate que se está realizando con nuestros amigos que nos están sintonizando. Comentarios finales. Adelante, biólogo Amado. Como dicen en el Congreso, por alusiones. No, simplemente, a ver, por supuesto que pueden reforestarse y plantarse nuevos árboles, por supuesto. Y por supuesto que crecen y se dan y sin ningún problema. Ese no es el tema. El tema es que no se pueden cambiar árboles adultos, maduros, que han vivido 100 años, 50 años, 80 años en un lugar, que dan un servicio ambiental muy, muy amplio, no solamente oxígeno, son hábitats de animales de todo tipo, ¿no? Reptiles, aves, mamíferos, etcétera. Dan sombra, dan mejor temperatura.
No se pueden equiparar que elimines un árbol adulto grande, ¿no? Por 100 chiquitos. Eso es absurdo, es imposible. Sí van a crecer dentro de 20 años. A lo mejor dentro de 30 años, cuando tú ya no vivas, ¿no? Ni yo, por supuesto, ¿no? Esos árboles van a dar a lo mejor un servicio ambiental, pero ahora, quitarlos es un crimen para la gente que vive allí. Muy bien. Muy bien. Doctor Froilán Esquinca, comentarios finales. Bueno, yo creo que hay un ejemplo muy claro de cómo se empezó a valorar los servicios ecosistémicos hasta que no se presentó un trabajo por Nicholas Stern en donde se dimensionó el tamaño del impacto económicamente hablando de lo que representaba el cambio climático y los desastres. Entonces, creo que es un poco de lo que debemos de hacer. Cómo empezar a valorar esos servicios ecosistémicos en términos de la gestión del territorio, pero al mismo tiempo del ordenamiento del mismo. Hasta dónde, cuándo y cómo debo hacer las cosas, con qué, cuánto o quiénes son los que me ayudan a amortiguar el deterioro, qué especies pierdo, cómo las pierdo y qué cadenas dejo de tener, cómo dejo de captar agua, cómo escurre, cómo el suelo se pierde, cómo poder dejar de ser amortiguador. Entonces, todo eso representa el enfoque ecosistémico. Y ahora, precisamente lo que estamos haciendo a nivel de la Unión Mundial por la Naturaleza, a nivel global, y que uno de los grupos que trabaja es el ICLEI, y México ha participado con el ICLEI, que es uno de los organismos que es partícipe de lo que sería esta parte del desarrollo de ciudades más sustentables. Entonces, cómo la ciencia tiene que ser considerada, y la ciencia ciudadana más, porque implica la conciencia, el reconocimiento pleno de que las especies que llegan a pernoctar o que pasan estacionalmente, como ya tenemos los datos de Tuxtla Gutiérrez a través del birding que se ha estado haciendo en todos los parques, y eso representa ya valores sociales y ecosistémicos que le dan una robustez para tomar decisiones. Entonces creo que un tema es de gobernanza participativa, de gestión del territorio y de uso de la ciencia para encontrar las soluciones basadas en la naturaleza. Muy bien. Una reflexión final: es importante buscar soluciones para mitigar el fenómeno de la calor o valles térmicos. Una de las soluciones más efectivas, sin duda, es aumentar la cantidad de áreas verdes en las ciudades. Un punto de coincidencia con nuestros invitados, expertos ellos en temas ambientales y de sustentabilidad. Los árboles y otras plantas absorben el calor del sol y lo utilizan en el proceso de fotosíntesis, lo que reduce la cantidad de calor que se libera a la atmósfera. Hemos llegado así al final de esta emisión de Biosfera Podcast, un espacio de opinión, un espacio de información y un espacio para tratar este tipo de temas que lamentablemente muchas veces son relegados de la agenda informativa de los medios tradicionales, porque uno, no nos gusta, no le gusta al ser humano que nos enseñen, que nos digan qué hacer. Dos, si no hay un desastre, si no hay algo que sea espectacular, sencillamente la cuestión de la educación nos da cierto tipo de... Al rato lo veo, mañana, no, ahorita no, mejor vamos a escuchar el último éxito de Bad Bunny y demás. Es triste, pero este espacio va a continuar el tiempo que nos dejen seguir en él. Ya nos extendimos un buen rato, una delicia platicar con mis amigos, el biólogo Amado Ríos, el doctor Froilán Esquinca. Ojalá podamos coincidir en persona acá en Tuxtla Gutiérrez, en la Ciudad de México. Nos vamos a Ucrania, no importa, antes de que Putin apriete el botón, antes de que caiga el meteorito y antes de que la nave que dicen que está en el sistema solar, una nave inmensa que va a venir ya para el día 23 de marzo a invadir a la Tierra, eso dicen, yo no lo sé, eso están diciendo. Antes de que suceda eso, muchísimas gracias, doctor Froilán. El biólogo Amado ya se desconectó, creo que ya cayó el botón por allá por Toluca. No, aquí está todavía, aquí está el biólogo Amado. Pensamos que había caído la bomba. Pero bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Tenemos un par de comentarios más. Dice, ya, Leoncito, no es Leoncita, Leoncito Vida Holística. Yo soy parte de la solución, no del problema. Y Laura Carmona dice, revista Ecos de hoy. Ahí están los últimos comentarios. Aquí todas las voces son escuchadas, todas las voces tienen cabida. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un abrazo hasta donde quiera que estén.
mi agradecimiento. Gracias, doctor Froilán. Cuídense. Gracias, doctor Gusten Amado verlos, Ríos. gusten verlos. Un abrazo, Froilán, Carlos. Un gusto saludarlos. Un y abrazo. abrazarlos. Igualmente. Hasta luego. Un abrazo, cuídense. Muy bien, amigos, pues este ha sido un programa que sin duda ha llamado la atención de nuestros amigos en las redes sociales, nuestros amigos que amablemente nos honran con su preferencia todos los miércoles en punto de las 6 de la tarde. Esta es la emisión número 48 de Biosfera Podcast. Ya estamos a un ratito de cumplir un año con Biosfera Podcast. Muchísimas gracias. Si les gusta, pues denle me gusta. Mañana lo estaremos subiendo a nuestro canal de YouTube. Próximamente estaremos transmitiendo también en vivo a través del canal de Biosfera 10 en YouTube. Mi nombre es Carlos Jiménez y a nombre de todo el equipo que hace posible que lleguemos ahí, comandado por el ingeniero Rafael de la Cruz en las cuestiones técnicas, los controles técnicos. Yo los espero el próximo miércoles, 18 horas, a través de Facebook Live. Pásenla bien.